Buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañeros cirujanos de toda la República Mexicana, miembros de la Asociación Mexicana de Cirugía General. Es un honor y un placer para mí estar platicando el día de hoy con ustedes sobre este importante tema que nos han encomendado, trauma, ¿no? Antes de empezar, quisiera hacer una pequeña presentación muy breve. Mi nombre es Miguel Ángel Díaz Mariscal, soy especialista en medicina de urgencias, egresado por la Universidad Autónoma de Coahuila. Medicina general lo hice aquí en Tijuana, la Universidad Autónoma de Baja California, y cirugía en Ciudad Obregón por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Como les comentaba, hice urgencias y cirugía, y a mi regreso a Tijuana ha sido grato encontrarme de que la medicina de urgencias, la cirugía de urgencias es tan vasta que nos ha ayudado mucho, ¿no? Y el trauma es algo tan importante a nivel local, en esta época actual, a nivel nacional y a nivel mundial, que es importante tener comunicación con ustedes respecto al trauma. ¿Qué es el trauma, no? Por ahí tiene una frase muy bien descrita el doctor Mattox, que dice que el trauma es la enfermedad desatendida de la sociedad moderna. Ciertamente, porque es dentro de las primeras causas de muerte, en la tercera, cuarta causa de muerte en general, si vemos algunos datos nacionales e internacionales, y es la primera causa de muerte a nivel mundial en población joven. Y entonces, ¿por qué hablar de trauma? Tenemos que hablar de trauma porque 1 de cada 4 personas a nivel mundial tiene una lesión por un agente traumático. Entonces, nosotros, si sabemos que esto ocurre a nivel mundial, que ocurren aproximadamente 145,000 muertes, ¿de acuerdo?, al año por trauma, que ocurren 36 millones de consultas, quiere decir que es algo importante. Quiere decir que debemos estar preparados, conscientes de lo que sucede. En Estados Unidos, esta estadística que les acabo de comentar es de Estados Unidos, se gastan aproximadamente 250,000 millones de dólares al año, ¿de acuerdo? Y eso sin contar las cuestiones de secuelas y de invalidez que puedan existir, ¿no? Entonces, el trauma es algo tan importante que debe ser tomado como un problema de salud pública. Y si un problema de salud pública no se controla, puede haber un problema muy serio, ¿de acuerdo? Entonces, el propósito de esta charla, el propósito de espacio de tiempo para el trauma es aumentar nuestros conocimientos sobre lo que es el trauma, reconocer que es un problema de salud pública, porque si no lo reconocemos nunca lo vamos a poder entender, poder identificar y realizar estrategias para poder controlar el mismo, crear la cultura de prevención. Crear la cultura de prevención, que siempre va a ser lo más importante, ¿sí? Identificar el rol de nosotros, de los cirujanos de urgencia, de los cirujanos de trauma, del cirujano general, ¿sí?, en las actividades de prevención y promoción de estrategias de salud, para que cada día, primero, que disminuya un poco el problema de las lesiones por trauma. 2, una vez que ya están establecidas, poder manejarlo de la forma más adecuada. Empecemos por la definición de trauma, ¿de acuerdo? La definición de trauma es un daño físico producido por la transferencia de energía cinética, térmica, química, eléctrica o radiación. La pregunta es, ¿quién, nosotros o qué ser humano no está expuesto a esto? Todos, desde los pacientes pediátricos, al geriátrico, a la paciente embarazada, el paciente joven, edad productiva y reproductiva, estamos expuestos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tarde o temprano en nuestra vida vamos a estar con una exposición al trauma. Los mecanismos del trauma en general son 80% de trauma cerrado y otro 20% en trauma abierto, ¿de acuerdo? Entonces, va a haber contusiones, va a haber golpes, traumatismo craneoencefálico leve, trauma abdominal cerrado, trauma de abdomen cerrado, ¿de acuerdo? Y hay que saberlo reconocer. Es muy difícil de manejar, es muy difícil de abordar, pero tenemos que saber que existe. La mayor parte de las lesiones en general, ya más adelante en el programa académico les van a ir hablando de cada una de las lesiones. La mayor parte de las lesiones son por colisiones.
a raíz de que en los 80s viene este advenimiento de carreteras de alta velocidad, de autos de gran velocidad, aumentan las lesiones por trauma. Entonces la principal causa de lesión es el trauma por accidentes automovilísticos o por colisiones. Y no se diga así en etapas difíciles de ciertas ciudades, de ciertos países, sobre lesiones por violencia, lesiones por proyectil de arma de fuego, lesiones por arma punzocortantes, ¿de acuerdo? Que en estos tiempos todos hemos sido observadores del aumento del incremento de esta situación a nivel nacional. Los choques nos dan la gran mayoría de los accidentes y de lesionados. En un choque pueden ir 5 o 6 personas, probablemente alguien puede tener un traumatismo craneoencefálico severo, alguien puede tener una fractura de tibia y peroné. Entonces estos deben recibir atención inmediata y de forma adecuada. También no podemos dejar afuera las quemaduras, ¿de acuerdo? Los envenenamientos o pacientes que tienen lesiones por ahogamiento, ¿no? Todo esto, ¿sí? Si sumamos lesiones por trauma, lesiones por violencia, ahogamientos, quemaduras, intoxicaciones, prácticamente nos vamos a la tercera causa de muerte. Lo que pasa es que nuestro sistema de clasificación de lesión por muerte lo tenemos separado. Entonces, la invalidez es mucho mayor que la causa, el número de muertes. ¿Qué quiere decir? Que por cada lesionado, ¿sí?, que existe en trauma, por cada muerto, perdón, hay 16 personas que están lesionadas, y de estas un gran porcentaje, que es aproximadamente el 50%, puede quedar con una secuela o invalidez. Y si la causa de lesiones y la causa de muerte, la número 1, es en pacientes jóvenes, ¿quién va a quedar con lesiones e invalidez? El paciente joven. ¿Y qué va a pasar con este paciente joven? Su edad reproductiva, su edad laboral va a estar afectada. Entonces es un gran problema, ¿de acuerdo? La invalidez definitivamente supera el número de defunciones, es la primera causa de muerte en jóvenes, ¿de acuerdo? Y es la tercera causa de muerte general. Y aquí cabría bien hacer una pregunta. En ese paciente joven, politraumatizado, en un choque frontal, exceso de velocidad, con consumo de alcohol o alguna droga, ¿cuántos años de vida perdidos va a quedar por esa invalidez? ¿Puede perder un brazo? Sí. ¿Puede tener una lesión raquimedular que le imposibilite la deambulación? Sí. Entonces es muy importante todo este daño colateral que existe. Ahora, por eso es la gran enfermedad desatendida de la sociedad moderna, porque hay una gran pérdida, obviamente, de la función y una gran pérdida monetaria. Y a veces dicen, no, pues es que tuvo un accidente. La pregunta es, ¿realmente fue un accidente eso que ocurrió a las 4 de la mañana con sobredosis de tóxicos, de alcohol, exceso de velocidad? ¿Realmente fue un accidente? La pregunta es, ¿qué es un accidente? Un accidente es un suceso imprevisto que va a alterar la marcha normal de una situación, ¿de acuerdo? Altera la marcha normal o prevista de las cosas, ¿de acuerdo? Especialmente que causa daño a una persona o a una cosa. Y entonces, el trauma es una enfermedad. Y si lo vemos como eso, la enfermedad tiene una definición, un agente etiológico, un cuadro clínico, un diagnóstico y un tratamiento. Y si una enfermedad tiene todo eso, y entonces puede ser prevenible, ¿de acuerdo? Los accidentes deberían no ocurrir. Si esa persona que tuvo este accidente tiene precaución de no manejar cansado, de no manejar tomado, de no manejar drogado, y luego no utilizar velocidades excesivas, colocarse el cinturón de seguridad, probablemente no ocurran los accidentes. Entonces, la prevención va a radicar, como en toda enfermedad, en este triángulo epidemiológico que todos los médicos conocemos, donde existe un agente, un huésped y un medio ambiente. Todos estos factores van a interactuar para que se dé la lesión. Y entonces, nosotros tenemos que, ¿sí?, actuar sobre cada uno de ellos. En este caso, el huésped, el paciente, el hombre o la mujer,
dar esas recomendaciones, que no maneje cansado, que no utilice, ¿sí?, su celular cuando va manejando en vías de alta velocidad. El agente etiológico pues es la velocidad, es el daño que se ocasiona. Y el medio ambiente es una vía bien señalizada, bien iluminada, ¿de acuerdo? Vías de alta velocidad sin lesiones en el camino que nos puedan poner problemas para perder el control. El trauma de alta energía es algo que a últimas fechas, y no es tan últimas fechas, ya tiene varios años, que se está dando importantemente en todas las ciudades, inclusive en ciudades pequeñas. Es la gran transferencia de energía donde interactúan estos tres factores y donde siempre el más dañado va a ser el paciente, ¿no? Hay varios criterios para considerar trauma de alta energía. Trauma de alta energía, por definición, es un paciente lesionado donde está en riesgo su vida y donde generalmente requiere tratamiento definitivo quirúrgico para resolver su problema. Y ahí es donde entramos todos nosotros. ¿Por qué? Porque en la sala de urgencias, en el cuarto de shock, deben de ir de la mano el médico de guardia, el médico general, médico urgenciólogo y el cirujano, para que puedan atender a un paciente en el corto tiempo. Si el 80% del trauma es cerrado y tenemos un trauma abdominal cerrado, ¿sí?, y tenemos un paciente taquicárdico hipotenso, hacemos un FAS, sale positivo, no tienen que decir interconsulta cirugía, háblale al cirujano para que venga y lo vea a ver si es candidato a cirugía. No, tienes un paciente con datos de inestabilidad, con un FAS, con líquido libre, debe ser operado. ¿Por qué? Por el cirujano. Y el cirujano debe estar en la sala de shock y trauma para que esto se pueda resolver. Esto es una estrategia importante para poder prevenir las muertes. Las estrategias son las 4 famosas E: educación, obviamente la población, a los médicos. Hoy estamos realizando y llevando a cabo una de estas estrategias, ¿de acuerdo? Después que se haga esta estrategia hay que ejecutarla. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que llevar profesionales de salud con la población, con spots, televisión, radio, ¿de acuerdo? Y luego buscar alguna ejecución de ingeniería para ver cómo vamos. La ejecución, ¿qué quiere decir? Que mejoren los sistemas de seguridad del auto, que mejoren los sistemas de evacuación de un edificio, que mejoren los sistemas de traslado de los bebés. Todo eso es un sistema de ingeniería donde deben ejecutarse, ¿sí?, todas estas labores para que se minimicen las lesiones una vez presentadas. También tiene que haber, pues, por parte de la gente que hace las leyes, algún mecanismo de estímulo, ¿sí?, y de multa. ¿Qué quiere decir? Que si en la vía de alta velocidad me dicen que el límite es 120 kilómetros, pues debo respetarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que al aumentar la velocidad existe más posibilidad de que pueda presentar un percance. También tiene que haber estímulos económicos para las escuelas, para los departamentos que se dediquen a la prevención de los niños. Entonces, como ven, estas estrategias de prevención, las 4E, van a ser muy importantes para que se pueda dar. Aquí hay un problema de adhesión, tanto del personal de salud como de la población en general, a seguir estas estrategias. ¿Qué quiere decir? Que bueno, pues yo voy a salir un par de cuadras, voy a comprar X artículo, sin embargo, como está cerca, no me pongo el cinturón de seguridad porque voy aquí cerca. Bueno, el problema tal vez no seas tú, el problema sea quién va manejando, y él sí pueda tener un impacto contra ti, y el cinturón de seguridad va a ayudar a que minimice tu riesgo de lesión. Entonces, todo esto es muy importante. Para nosotros los mexicanos es importante el orden y la disciplina. A veces no lo tenemos mucho, pero sí tenemos que inculcar eso desde nuestras casas, con nuestros niños, con nuestros hijos, en las facultades de medicina, donde también una buena estrategia sería insistir que en la currícula de las universidades existan las materias de urgencias, ¿de acuerdo?, de prevención de lesiones, de manejo quirúrgico de urgencias, porque ahí es donde está el semillero para los futuros médicos sobre la importancia de la prevención de las lesiones, ¿de acuerdo? Existe un esquema llamado de Adam, y este señor ideó esta situación para poder ver cómo podemos hacer una buena estrategia de lesión.
Él dice que antes del evento, que después del evento, durante el evento, hay estrategias que podemos hacer para que mejore. Entonces, si el trauma es un problema de salud pública, ¿qué es lo que debemos hacer? Abordarlo como tal. ¿Qué otros problemas de salud pública podemos tener? La situación de HIV positivo en cierta ciudad, la situación de un brote de tuberculosis, ¿de acuerdo? O un brote vírico de cualquier situación, el famoso, la infección respiratoria que ocurrió hace un par de años, algunos años, donde tenemos que abordar en trauma cuál es el problema, ¿sí? Si ya sabemos cuál es el problema, buscar cuál es la causa, ver qué intervención podemos realizar para controlar el problema y cómo nosotros, cómo nuestro hospital, nuestro medio, podría implementarlo para que esto mejore. Y después preguntarnos, ¿realmente funcionó o no funcionó esto? Entonces tenemos que abordarlo como un problema de salud. Debemos tener en la mente que durante la prevención hay una prevención primaria que va a tratar de eliminar el evento, que es donde tenemos que trabajar, en una prevención secundaria donde debe disminuir el efecto y una prevención terciaria que va a mejorar los resultados, y es ahí donde el cirujano de urgencias, donde el cirujano de trauma debe intervenir. Primero, educándonos nosotros mediante este medio es importantísimo, es una oportunidad enorme para poder progresar, conocer y saber lo que es el trauma, ¿de acuerdo? Tercero, comunicarlo a la gente que está a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros estudiantes, nuestros compañeros, y después ir más allá, por medio de un spot de radio, televisión, por medio de esta situación podemos mejorar mucho, ¿no? Entonces ahí es donde va a intervenir. Lo que vamos a hacer con estas estrategias es, por ejemplo, una buena sería disminuir los límites de velocidad, el uso obligatorio de cinturón de seguridad, colocar alcoholímetros en ciertos puntos de la ciudad. ¿Y eso ha mejorado? Sí, sí ha mejorado. ¿Eso va a mejorar? Sí. Entonces es una buena estrategia de salud pública donde nos va a ayudar a que esto mejore, ¿no? Y los resultados van a ser observables, medibles y calificables. Y esos van a hacer que las personas lleguen sanas a casa. Eso va a hacer que las personas lleguen con su familia sanos y salvos. Entonces, eso es lo importante, ¿sí?, de la prevención de lesiones. El cirujano de trauma tiene un papel preponderante, primario, necesario, ¿de acuerdo? Entonces, es la invitación para que todos ustedes sigan participando de este foro, sigan todos nuestros temas que van a estar muy interesantes, y espero pronto vernos en Acapulco, en el Gran Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Cirugía, donde podremos platicar de este y algunos otros temas con todo gusto. Les repito, mi nombre es Miguel Ángel Díaz Mariscal, les hablo desde la ciudad de Tijuana, Baja California. Un placer.